Bien. Entonces, la clase anterior ingresamos una nueva variable, básicamente en los modelos. Entonces, ya nos salimos de la parte bivariada y entramos en lo que ya son modelos multivariados, donde tienes más de una variable. ¿Okay? 2 más beta 3 por x3, etcétera. Beta n, donde puedes ingresar n variables. Bien. Y encontramos que la forma para estimar estos, de nuevo, a través de mínimos cuadrados ordinarios, vimos que se cumplen los supuestos de Gauss-Markov. Y por tanto, no deberíamos hacernos ningún problema porque estimar con 2, con 3, con 4 o con n variables, básicamente es lo mismo. Deberíamos seguir usando mínimos cuadrados ordinarios porque se mantienen los supuestos y las pruebas estadísticas son útiles. Bien. Entonces, vimos que la única diferencia con el modelo bivariado es que ahora, al momento que tú interpretas un modelo, tienes que tomar en consideración que es un coeficiente parcial y por lo tanto tienes que decir que el resto de variables se mantienen constantes. ¿Sí? Esa es la única diferencia. Además de eso, vimos que el R cuadrado tiende a incrementarse a medida que se incrementa el número de variables y por lo tanto es una forma de encontrar o de medir modelo que no es eficiente. Y entonces te dije que existe otra manera de medir un modelo y es justamente a través de la prueba F. Vamos a usar justamente esa prueba F el día de hoy para encontrar si es que es necesario incluir una nueva variable o si es necesario quitarla o si es necesario comparar entre dos modelos. Entonces vamos a ver que la prueba F no me sirve únicamente para lo que nos aparece ahí en la regresión, que es para medir si los coeficientes de forma conjunta son cero, sino que la prueba F también me puede servir para comparar modelos, para determinar si es que una variable debe entrar o no debe entrar, y para comprobar hipótesis. Por ejemplo, en este caso, si yo quiero comprobar la hipótesis que x3 y x2 de 0, es decir, que beta 2 y beta 3 son 0 conjuntamente. Bien, entonces para eso también puedo hacer una prueba F. Entonces, en la clase anterior vimos que, de nuevo, usar mínimos cuadrados ordinarios es asequible y me permite usar mínimos cuadrados ordinarios a medida que ingreso más variables. Y lo que no hablamos es de las pruebas estadísticas. Acuérdate que para las pruebas estadísticas tú estás suponiendo que existe normalidad de los errores. Entonces, si queremos hacer inferencia estadística, que es nuestro objetivo en hacer mínimos cuadrados ordinarios, tenemos que suponer que los errores siguen esta distribución. Que los errores siguen esta distribución normal con media cero y con varianza sigma cuadrada. Entonces, esto lo hicimos para un modelo bivariado y se mantiene exactamente lo mismo para un modelo multivariable. Se mantiene el mismo supuesto que los errores sean cero y que la varianza sea constante. ¿Cuál es la diferencia ahora? Que ahora lo que tendríamos que construir es justamente esa matriz de varianzas y covarianzas. Pero es exactamente lo mismo. Entonces, la única diferencia es que ahora ya se convierte en una forma matricial para que sea mucho más fácil el cálculo. Si se cumple entonces este supuesto de normalidad de los errores,
Significa entonces de nuevo que estamos trabajando con estimadores que son MELI. Y por lo tanto significa que usar mínimos cuadrados ordinarios está bien. Sabemos también que si se cumple este supuesto de normalidad de los errores, también se cumple los supuestos de normalidad de las betas. Es decir, el beta también se distribuye como una normal. El Y también se distribuye como una normal. Y por lo tanto, significa que podemos hacer las pruebas de estadísticas de f y chi cuadrado. Bien, entonces, acuérdate que cuando hacíamos la prueba T, hacíamos esto. Es decir, tomamos el valor beta estimado menos el beta verdadero o el beta de prueba, dividido para el error estándar del beta 1. Esto es lo que hacíamos cuando nos da la tablita el R y nos dice, esta es tu prueba T. Y esto hace para el beta 1, para el beta 2 y para el beta 3, suponiendo que de nuevo estamos en un modelo con 3 variables. ¿Cuál es la diferencia ahora? Que ahora tenemos n-3, es decir, los grados de libertad, perdemos 3 porque son 3 betas, beta 1, beta 2 y beta 3. De nuevo, con la prueba F podemos establecer intervalos de confianza y podamos probar hipótesis estadísticas. Entonces, acuérdate que un sigma cuadrado se distribuye como una chi cuadrada. Bien, entonces básicamente lo que te estoy diciendo es que hacer un modelo multivariado implica de nuevo que usamos mínimos cuadrados ordinarios y podemos seguir usando las pruebas de estadísticas. Ahora, lo que vamos a hacer de nuevo es que vamos a usar esas pruebas de hipótesis para empezar a comprobar los modelos. Entonces, hace un momento te mostré que cuando hacemos pruebas de regresión individuales, es decir, cuando comparamos un beta, estamos comparándolo individualmente, bajo obviamente el supuesto de normalidad. Y yo esta prueba T la puedo usar para pruebas individuales o la puedo usar para otro tipo de pruebas que te voy a mostrar en un momento. Esta es una prueba individual. ¿Por qué? Porque únicamente estás aquí dependiendo de un beta. Beta 2 es igual a 0, beta 3 es igual a 0, beta 1 es igual a 0. Eso es lo que estás probando. En este caso, al poner esta hipótesis nula, lo que estoy diciendo es que estoy probando la hipótesis de que no existe influencia entre X2 y Y. Y entonces, esto es lo que siempre hemos hecho y lo que nos da siempre la tablita de regresión, ¿cierto? Nos da un t-valor que lo obtienes de esta manera. Esto es todo en realidad. Ok. Nuestra hipótesis nula es que beta 2 es 0. Por lo tanto, esto me queda como beta 2 estimado sobre el error estándar del beta 2. Bien. A esto se lo denomina como t calculado.
¿Ok? Y esto es un número, te va a dar 1.12, 1.5, qué sé yo. Y te dije que una vez que tú tengas el t calculado, lo que tienes que hacer es encontrar el t crítico. El t crítico significa que tú vas a ir a la tabla de la prueba t, vas a encontrar un valor con un nivel de significancia, con un número de grados de libertad, en este caso, y vas a buscar en la tablita y te va a dar un valor. Ese valor se denomina como el t crítico. Sí, el t crítico. Y de nuevo es un número. 1.1, qué sé yo. Entonces, para aceptar o para rechazar la hipótesis nula, lo que vas a hacer es tomar el t calculado y tomar el t crítico. Si el t calculado es mayor que el t crítico, significa entonces que rechazas la hipótesis nula. Si por el contrario el t calculado es menor que el t crítico, significa entonces que yo no rechazo la hipótesis nula. Bien, esto es lo que te dije que está atrás de esa prueba, esa, ese valor que te da ahí R. Porque R te da, toma, este es el T. Ese es el T calculado que encontró. Y luego al lado te da el P valor. El P valor, obviamente, es la probabilidad de haber obtenido o, o de que tú puedas obtener o que puedas aceptar esa hipótesis nula. Esa es una forma de verlo, una forma de aceptar o rechazar la hipótesis. La otra forma de verlo es a través de esta manera. Entonces, obtener el t calculado, obtener el t crítico, compararlos y luego sí aceptar o rechazar la hipótesis nula. Entonces, en nuestro ejemplo de mortalidad infantil versus PIB versus TAM, encontramos que el t era menos 2.81 y el t crítico era 2. ¿Eso qué significa? Que el t calculado en términos absolutos, es mayor que el t crítico. Por lo tanto, rechazo la hipótesis nula. ¿Cuál hipótesis nula? Esta. Si es que yo rechazo esta hipótesis nula, significa que estoy aceptando esta hipótesis alternativa. Que el beta 2 es distinto de 0. ¿Qué es lo que encontramos la clase anterior, no es cierto? Encontramos que cuando tú haces el modelo de mortalidad infantil versus PIB y versus TAM, esos betas eran estadísticamente significativos. Y por eso el T te mostraba con 3 estrellitas diciéndote que rechazas la hipótesis nula. Es exactamente lo mismo que estamos haciendo ahorita. Si lo quieres ver a través del p-valor, el p-valor te da 0.065. Y la interpretación de este p-valor es que si la hipótesis nula
fuese verdadera, la probabilidad de obtener un valor t igual a 2.81 o mayor sería de 0.0065. Aquí son 0 de más. ¿Ok? Entonces, de las dos formas te pueden estar diciendo exactamente lo mismo. A través de p-valor o a través de esta forma. También puedes medirlo a través de la prueba de una cola. En este caso son dos colas, porque el beta 2 es igual a 0. Y entonces el alternativo, la hipótesis nula, tiene las dos colas. Puede ser mayor a 0 o puede ser menor a 0. Si tú quieres hacer la prueba de hipótesis de una sola cola, también lo puedes hacer. Puedes hacerlo de esta manera. La hipótesis nula va a ser que beta 2 es menor a 0. Y la hipótesis alternativa será que beta 2 sea mayor a 0. Es decir, tu hipótesis nula es que la mortalidad infantil y el PIB están relacionados negativamente. Tutor, una consulta. No entendí eso del valor P, porque ahí pone 0,065 y abajo le tacha porque había un 0 más, pero si es de 0,065 el valor sería en 6,5%, no sea 0,65%. ¿Cuál es la cantidad correcta? Sí, tienes toda la razón. A ver, este está bien. Y acá me faltaría un 0. Es decir, es 0.0065. Gracias por Y, la aclaración. y ojo, claro que ahí sí concuerda, ¿no? Porque aquí decimos que rechazamos la hipótesis nueva. Y aquí, en función del p-valor, si esto es menor a 0.05, significa entonces que rechazamos la hipótesis nueva. Si es que era 0.06, ahí no hubiéramos rechazado la hipótesis nueva. Ya. Entonces, la prueba te sirve justamente para hacer una cola o para hacer dos colas. Una cola tú vas a hacer cuando tengas ya una expectativa a priori. ¿Cuál es la expectativa a priori? En este caso, si tú haces la regresión entre mortalidad infantil y el PIB, tu expectativa a priori es que sean negativos. Es decir, que a medida que se incrementa el PIB, la mortalidad infantil tiende a decrecer. Esa es tu expectativa a priori. Por eso puedes plantear esta hipótesis nula, de que a priori esperarías que tengan una relación negativa. Porque si tienen una relación positiva sería algo absurdo. A medida que se incrementa el PIB, se incrementa también la mortalidad infantil. Y de la misma manera que en dos colas, en una cola puedes encontrar los intervalos de confianza, puedes construirlo de esta manera. De nuevo, este valor lo encuentras en la tabla. Este valor en contraste de la regresión, este también. Esto es en contraste de la regresión y este en contraste en la tabla. Es el t crítico dividido para 2. Y puedes encontrar este intervalo de confianza con un 95% de confianza. Bien. ¿Cuál es mi hipótesis nula? La hipótesis nula es que beta 2 es 0.
Entonces, menos 0.0096 y 0.0016 contiene al cero. ¿Sí? ¿Seguro? No, está antes del cero. Pero No en eso me contienen el cero. confundo, economista, yo, porque, a ver, si ponemos que la hipótesis nula, o sea, solo es menor a cero o tiene que ser menor o igual a cero. Y ahí deberíamos, en este caso, si la tasa de mortalidad infantil tiende a disminuir cuando el PIB incrementa, lo correcto sería aceptar la hipótesis nula. Ya. A ver, no puedes hacer esa prueba de hipótesis de mayor o igual. ¿Por qué no puedes hacer? Por esto. Tiene que ser igual para que sea de dos colas. Y tiene que ser mayor para que sea de una cola. Entonces, una prueba de hipótesis nunca puede ser mayor o igual. Ok, gracias. Luego, en este segundo caso que hicimos la prueba de hipótesis de una sola cola, encontramos los intervalos de confianza de 0.096 a 0.016. Este es negativo y este es negativo. Significa que el 0 va a estar por acá. Y por lo tanto, no está en esta región. No está en este intervalo de confianza. Por lo tanto, yo rechazo la hipótesis nula. Entonces, las pruebas de hipótesis te siguen funcionando de la misma manera. Tú puedes seguir probando lo que tú quieras. No necesariamente que beta 2 sea 0. Puedes probar que beta 2 sea 1, que beta 2 sea 1.5, que beta 2 sea 4, qué sé yo. Tú puedes seguir planteando muchas hipótesis. Y vas a aceptarlos o rechazarlos calculándolo de esta manera. Usualmente lo que siempre hacemos y lo que siempre nos da al hacer una regresión es usar la prueba de dos colas. La prueba de una cola no se suele usar porque tienes que tener una expectativa a priori y es algo que les dije que no deberíamos tener, sino que debemos dejar que los datos nos digan qué hay, qué existe. Acuérdate que para realizar una prueba de hipótesis estamos asumiendo que existe normalidad de los errores. Y entonces vimos que existían pruebas estadísticas para determinar la normalidad de los errores. Entonces, eso se sigue manteniendo. Antes de hacer todas estas pruebas de hipótesis y de seguir planteando más pruebas de hipótesis, lo que deberíamos ver es si los residuos siguen esa distribución normal. Si es que no siguen, obviamente hay que hacer alguna corrección, aplicando logaritmos, aplicando cambios de escala, u otras formas que vemos de cambios de las variables de X. Entonces, ahora vamos a evolucionar un poquito más de estas pruebas de hipótesis. Hace un momento te mostré la prueba típica, que es una prueba individual, donde tú tienes únicamente una variable, que beta 2 sea igual a 0. Pero podemos añadirle un poco más de variables. En este caso,
Vamos a hacer esta prueba de hipótesis. Que beta 2 y que beta 3 es igual a 0. Entonces ya no es una prueba individual, porque ya influyen más de 2 betas. A este tipo de pruebas de hipótesis se le conoce como pruebas de hipótesis conjuntas. En este caso, lo que estoy tratando de probar es que beta 2 y beta 3 sean 0. Pero ojo, pueden ser cualquier tipo de beta. Entonces, hace un momento te mostré que entonces, en este caso estoy probando que beta 2 y beta 3 sean 0. Pero yo quiero probar que beta 4 y beta 5 sean 0. Y de nuevo podría ser esta misma prueba de hipótesis. Es decir, la prueba de hipótesis no es algo que está ahí fijo, sino que puede variar. Puedes tú hacer varias pruebas de hipótesis y verificar si es que una variable es igual a otra variable. En este caso lo que estamos diciendo es que la variable 4 y la variable 5 son iguales. ¿Y son iguales a qué? Son iguales a 0. Lo cual es un poco absurdo, ¿no es cierto? Porque usualmente una variable, cualquiera que pongas de un modelo, no te va a dar un beta de 0 estadísticamente. Y si además comparas que otra variable también te dio exactamente el mismo resultado, entonces lo que te está diciendo es que escogiste variables que no debían incluirlas en ese modelo. Pero de nuevo, para saber eso, lo que hacemos son pruebas de hipótesis. Entonces en este caso estamos viendo si beta 2 y si beta 3 son iguales a 0. Puede que las otras sean distintos de 0, pero yo lo que me preocupa ahorita es que este beta 2 y este beta 3 sean 0. Puedo tener sospechas de que las dos variables no tienen mucho que ver y por eso puedo hacer esta prueba de hipótesis. Estas pruebas se denominan como pruebas de significancia general. En este caso, en este ejemplo, en esta prueba de hipótesis, lo que queremos saber es si Y está relacionada con este X2 y está relacionada con este X3 a la vez. Ojo, a la vez. No es una prueba individual. Es las dos en conjunto. Entonces yo estoy probando que esto es 0 a la vez que esto es 0. Es decir, ¿qué pasa si beta 3 es 0 y beta 2 es algún número? Por ejemplo, 1.5. ¿Qué creen que pase con la prueba? ¿Me va a aceptar o me va a rechazar la hipótesis null? Rechazar. Me va a rechazar porque los dos conjuntamente no son 0. Entonces mira que aplicar pruebas individuales y luego pruebas conjuntas me permite a mí saber si es que individualmente o conjuntamente las variables están relacionadas con Y. Y tú vas a decir, pero es un trabajo tedioso. Sí, es tedioso, pero esto tú usas cuando tienes alguna duda por ahí. Por ejemplo,
¿qué pasa si este beta te da 0.05 y este beta te da 0.004? Entonces ahí te entra la duda y tú dices, ok, ¿qué pasa aquí? Puede que este x2 y este x3 conjuntamente son 0. Entonces tendrías que plantear esta hipótesis. Bien, para hacer esta prueba, asumimos que los betas parten de los mismos datos muestrales. Es decir, todos vienen exactamente de una muestra. Ello implica que todos vengan de una sola muestra. X2 y X3 vienen exactamente de la misma muestra. Esto es un supuesto. Cuando tú usas la prueba T, lo que estás asumiendo es que cada una de estas variables vienen de diferentes muestras. Por eso no podemos usar la prueba T. Porque la prueba T asume que estas dos son independientes. Y entonces, si no podemos usar la prueba T, tenemos que usar la prueba F. Entonces, acuérdate que la prueba F la obteníamos a través de la tabla NOVA. Hacíamos la descomposición de la varianza como la suma de cuadrados totales más la suma de cuadrados estimados más la suma de cuadrados residuales. Y obteníamos la prueba F, que era la suma de cuadrados estimados dividido por los grados de libertad, dividido por la suma de cuadrados residuales dividido por los grados de la libertad. O también lo que te mostré como la suma de cuadrados medios, estimados medios, y la suma de cuadrados residuales medios. Bien, entonces, si yo quiero probar esto, significa entonces que este numerador va a ser igual a sigma cuadrado. Estoy tomando la esperanza de la sumatoria de cuadrados estimados. Eso significa que al tomar la esperanza de la sumatoria de residuos de cuadrados dividido por n-3, esto es sigma, y la esperanza de sigma estimado es igual a sigma poblacional. Entonces, si aceptamos la hipótesis nula, el numerador y el denominador deberían ser iguales. Es decir, x2 y x3 no están ejerciendo influencia sobre y. La única fuente de variación serían los errores. Si se rechaza la hipótesis nula, x2 y x3 van a ejercer influencia sobre y el denominador y el denominador entonces van a ser diferentes. Entonces, si te das cuenta, básicamente, lo que está haciendo la prueba F es comparar dos cosas.
es comparar lo que está aquí arriba versus comparar lo que está aquí abajo. Cuando tú calculas este f, lo que obtienes es el f calculado. De nuevo, el f crítico lo vas a obtener de la tabla de la f. Entonces, en la tabla de la f, lo que te va a decir es cuántos grados de libertad hay en el numerador, cuántos grados de libertad hay en el denominador. Y según eso te va a dar un valor, un nivel de confianza. Y te va a dar lo que se conoce como el f crítico. Y entonces, de nuevo, llegamos a una forma para determinar si rechazamos o si aceptamos la hipótesis nula. ¿Cuándo vas a rechazar? Cuando el f calculado es mayor que el f crítico. Entonces, ahí tú rechazas la hipótesis nula. Si el f crítico es menor, perdón, si el f calculado es menor que el f crítico, entonces no rechazas la hipótesis nula. Entonces, al igual que lo que hicimos con la t, podemos hacer en la f. Encontramos un f calculado, encontramos un f crítico y aceptamos o rechazamos según esta forma o esta regla de decisión. En nuestro ejemplo de mortalidad infantil versus PIB versus TAM, el F calculado era 73.83. Y el valor crítico con 2 grados de libertad en el numerador, con 60 grados de libertad en el denominador, era de 3.15. Por lo tanto, obviamente mi F calculado es mayor a mi F crítico. Es decir, yo rechazo la hipótesis nula de que beta 2 y que beta 3 en manera conjunta son iguales a 0. ¿Ok? La prueba F en este caso estamos haciéndola para un solo modelo. Para el modelo de mortalidad infantil versus PIB versus TAM. Tomando la sumatoria de cuadrados estimados dividiendo por la sumatoria de cuadrados residuales. Pero esta prueba F puede hacerse para varios modelos, para comparar varios modelos. Ya lo vamos a ver. También te dije que hay una relación entre la R cuadrado y la prueba F. Siempre que el modelo me da el resultado de una regresión, me da el R cuadrado y el F. Y te dije entonces que una forma de ver si es que mi modelo funcionó bien es a través del R cuadrado. Pero vimos que el R cuadrado tiene problemas. A medida que aumentas variables, aumenta el R cuadrado. Y entonces, por eso mejor usábamos el R cuadrado ajustado que consideraba los grados de libertad. Y la prueba F también sirve para justamente medir qué tan bien o qué tan bueno fue mi modelo. Entonces, usualmente la prueba F lo que mide es esto. Es una prueba conjunta de que todos los betas conjuntamente son iguales a 0.
Esta es la prueba que te está haciendo siempre que tú haces una regresión. Es decir, como vimos hace un momento, lo que hace es la sumatoria de cuadrados estimados dividido por la sumatoria de cuadrados residuales, cada uno dividido por sus grados de libertad. Pero esto yo puedo descomponerlo usando un poquito de álgebra y puedo encontrar esto. Puedo ponerlos en términos de la sumatoria de cuadrados estimados sobre la sumatoria de cuadrados totales, que esto es el R cuadrado. Es decir, encontré una fórmula que me permite relacionar estas dos variables, el R cuadrado y el F. Si tú ves acá, el R cuadrado y el F se relacionan de manera directa. Esto aumenta, todo esto disminuye y por lo tanto acá aumenta. ¿Qué quiere decir eso? Que a medida que tu R cuadrado se incrementa, tu valor F calculado también se va a incrementar. Si el R cuadrado es 0, significa que el valor F también va a ser bastante cercano a 0 o 0. Y cuando R cuadrado se incrementa al infinito, también F se va a incrementar hacia el infinito. Entonces, la prueba F lo que está midiendo es la significancia general de la regresión estimada, que es lo que hace también el R cuadrado. Entonces, cuando hacemos esta prueba de hipótesis, también estamos haciendo la prueba de hipótesis de que el R cuadrado es 0. Porque acuérdate, si esto es 0, esto también va a ser 0. Entonces, de nuevo, volviendo a nuestro ejemplo de mortalidad infantil, me queda R cuadrado dividido para 2, dividido para 1 menos R cuadrado por dividido para N menos 3. Eso me dio un valor de 73,87. Este es el F calculado. ¿Cuál es la ventaja de usar esta fórmula que encontramos acá? La ventaja es obviamente que si es que tú o si es que yo te doy un modelo y te doy el R cuadrado, tú únicamente con el R cuadrado podrías calcular la prueba F. Esa es la ventaja de verlo de esta manera, la prueba F. No tienes que estar calculando la suma de cuadrados estimados, la suma de cuadrados residuales, sino que únicamente con el R cuadrado podrías calcularlo. Entonces es más fácil para calcularlo. Entonces, en un ejemplo anterior encontramos que al realizar la regresión, el R cuadrado era 0,1092. Y entonces la pregunta es, ¿esto es bajo? ¿Es medio bajo? ¿Es medio alto? ¿Es alto? Y aquí vamos a pelearnos por eso. Alguien me puede decir, no, si es bajo, el otro me dice, no, es medio. Entonces, ¿cómo sabemos si es bajo o si es medio? Pues en vez de ver el R cuadrado de esta manera, lo que hacemos es verlo a través de la prueba F.
¿Cómo? Porque sabemos que los dos tienen una relación. Entonces, si obtenemos que el f para este caso es 11.46 y el p-valor de esa prueba f es 0.00002, lo que estoy es rechazando la hipótesis nula de que las dos regresoras no tienen efecto sobre la regresada. Es decir, estoy rechazando la hipótesis nula Bien, entonces, el R cuadrado, si bien es algo que me permite conocer cómo funciona mi modelo, de nuevo, no lo usen arbitrariamente. El R cuadrado vimos que tienen algunos problemas y más que nada puede ser subjetivo. Entonces, para ti puede ser esto bajo, para mí puede ser medio. Entonces, ¿cómo nos zafamos de dudas si es bajo o medio? Usando la prueba F. En vez de usar el R cuadrado, usamos la prueba F. Además, cuando estemos en datos de panel, vamos a ver que tener un R cuadrado bajo no es malo. Es algo común que tengas en datos de panel un R cuadrado bajo. No significa que el modelo sea malo. Significa únicamente que esa es la relación entre las variables. Entonces, de nuevo, no se preocupen por tratar de maximizar el R cuadrado, sino preocúpense por rechazar las pruebas de hipótesis, en este caso, rechazar la prueba F. Entonces, te dije que la prueba F no solo me sirve para un modelo, me sirve también para hacer varios modelos, para comparar varios modelos. Y me sirve también para saber si es que incluir una variable más vale la pena o no en mi modelo. Entonces, en la anterior clase hicimos este modelo, mortalidad infantil, que dependía de un beta 1, más un beta 2 que dependía del PIB per cápita. Y luego hicimos un segundo modelo, donde la mortalidad infantil dependía del PIB per cápita y de la variable TAM, la tasa de alfabetización de las mujeres. Y te dije entonces que cómo podíamos saber si es que incluir esta variable mejoraba mi modelo. Y vimos en la anterior clase que podíamos comparar los modelos a través del R cuadrado siempre y cuando tengan la misma variable y tenga el mismo número de observaciones. Entonces, en teoría, si el R cuadrado mejoraba, el R cuadrado ajustado, no el R cuadrado normal, se supone que era una evidencia para saber que el segundo modelo era mejor. Si es que no mejoraba, era una evidencia para saber que el segundo modelo no ayudaba en nada. Es decir, incluir la variable TAM no mejoraba en nada el modelo. Pero esto es una forma demasiado simple para verlo.
porque de nuevo caemos en la subjetividad. El R cuadrado pudo haber mejorado en 0.0001. Y tú me dices, no, es que sí mejoró en 0.0001. Entonces, no es algo sustentable. Para hacer algo sustentable, debes hacerlo a través de pruebas estadísticas. Entonces, en este caso, para comparar estos dos modelos, lo que vamos a usar es la prueba F. Y justamente lo que queremos es conocer si una variable adicional o una variable incremental ayuda en el modelo. Entonces, este es mi modelo 1. De este modelo obtuvimos que se rechaza la hipótesis modelo en la prueba T y en la prueba F. Es decir, encontramos que existe una relación entre estas dos variables. Ahora, yo quiero hacer este modelo 2. Es decir, quiero incluirle esta variable TAM y quiero comparar para ver si mejoró o empeoró. Y para eso se usa la prueba F. Como lo que está en el numerador va a ser la suma de cuadrados estimados nueva, es decir, de modelo 2, menos la suma de cuadrados estimados vieja, es decir, del modelo 1, dividido para el número de regresoras. Y en la parte inferior tengo la suma de cuadrados totales nueva, menos la suma de cuadrados estimados nueva, es decir, las dos del modelo 2. Dividido para los grados de libertad, que es n menos el número de parámetros del modelo. Cuando yo hago este test, obviamente de aquí tengo que encontrar la suma de cuadrados estimados. De acá tengo que encontrar la suma de cuadrados estimados y la suma de cuadrados totales. Y con eso voy a reemplazar aquí, aquí, aquí y aquí. Y estos valores también los reemplazo. Una vez calculado todo esto, lo que obtengo es un F calculado. En este caso el F calculado es de 112 y el F crítico es de 3.99. Entonces mi F calculado es mayor que mi F crítico, por lo tanto rechazo la hipótesis nula. Es decir, que yo al hacer la prueba F, lo que estoy comparando es estos dos modelos, el modelo 1 y el modelo 2. Y lo que estoy buscando es si este modelo 1 es igual al modelo 2. Al yo rechazar la hipótesis nula, estoy rechazando esta hipótesis del que el modelo 1 es igual al modelo 2. Eso significa que mi hipótesis alternativa es que el modelo 1 es diferente al modelo 2. ¿Y qué implica que sean diferentes? Si son diferentes, implica entonces que incrementar esta variable TAM ayudó a mejorar a mi modelo. Entonces, el hecho que yo rechace la hipótesis nula de esta prueba significa que la incorporación de TAM aumentó la suma de cuadrados estimados y por lo tanto aumentó el R cuadrado. Es decir, que aumentar la variable TAM mejoró mi modelo. Por lo tanto, la conclusión es que TAM debería incorporarse al modelo.
porque en realidad se mostró estadísticamente que realizó una mejora. Si no quieres calcularlo de esta manera, puedes calcularlo a través de los seres cuadrados. Entonces, de nuevo, haces la prueba F, pero con los seres cuadrados. Obtienes el r cuadrado del modelo 2, el r cuadrado del modelo 1, el r cuadrado del modelo 2. Y de nuevo te va a dar exactamente el mismo valor, capaz un poco decimales diferentes. Aquí te da 112 y acá te da 113. El valor crítico sigue siendo el mismo, es 3.99. Por lo tanto, de nuevo, tu F calculado es mayor a tu F crítico. Es decir, rechazas la hipótesis nula. Y de nuevo, ¿qué significa? Significa que TAM debe incluirse en el modelo. Otra forma de saber si es que debes o no debes incluir esa variable es a través del R cuadrado ajustado. Si se incrementa el R cuadrado ajustado, comparando el modelo 1 versus el modelo 2, significa que esta nueva variable hizo una mejora en el modelo. Y si hizo una mejora, entonces significa que debería permanecer en el modelo. Es decir, entonces deberíamos usar el modelo 2 y no el modelo 1. Cuando decidimos si fue una mejora fuerte, cuando el R cuadrado aumenta y cuando el t-valor, es decir, la prueba t de esta nueva variable TAM, es mayor que 1 en valor absoluto. Entonces, en ese caso yo voy a saber que vale la pena ingresar esta variable TAM. Otra regla sería que si el R cuadrado ajustado aumenta, bueno, básicamente es lo mismo, que el valor t elevado al cuadrado debe ser mayor que 1. Aquí lo vimos en valor absoluto. Acá es el t elevado al cuadrado. Bien, entonces mira que hay diferentes formas para saber cómo incluir una variable. A través de la prueba F, a través del R cuadrado ajustado y el valor absoluto de t, o a través del R cuadrado y el t elevado al cuadrado. En nuestro ejemplo de mortalidad infantil, cuando incluimos la variable TAM, el valor t fue de menos 10.62. Y el R cuadrado ajustado pasó de 0.15 a 0.69. Es decir, que se cumplió esta y se cumplió esta. Y por lo tanto se demuestra que incluir la variable TAM mejoró el modelo. Por tanto, debe ser incluida. Bien. Ahora, supongamos que tienes 4 variables. En este caso, x2, x3 y x4.
Y queremos probar la hipótesis nula de que beta 3 y beta 4 son iguales. Esta y esta son exactamente lo mismo. Entonces, al hacer la regresión, esta me dio 1.6. Al hacer la regresión, esto también me dio 1.6. Esa es mi hipótesis nula. Si esto despejas, si esto beta 4 lo pones para acá, te quedaría como beta 3 menos beta 4 es igual a 0. La hipótesis alternativa obviamente es que beta 3 es diferente a beta 4. O que beta 3 menos beta 4 es diferente de 0. Entonces, puedo hacer una prueba T. ¿Cómo funciona la prueba T? Acuérdate que cuando hacíamos la prueba individual era esto. Ahora ya no es una prueba individual, es una prueba conjunta de que beta 3 menos beta 4 es igual a 0. Entonces, eso es lo que voy a incluir aquí en estimados, acá en el valor verdadero y acá en el error estándar. Entonces incluyo esto. Y me va a quedar como este estimador. En este caso, esta prueba T va a tener n-4 grados de libertad, porque son los betas que estoy perdiendo al hacer este modelo. Y el error estándar se calcula de esta manera. Como la raíz de la varianza de beta 3 más la varianza de beta 4 menos 2 veces por la covarianza de beta 3 y beta 4. Es decir, básicamente esta es mi prueba T. ¿Por qué? Porque beta 3 menos beta 4 es 0. Por eso me queda solo esto. Y entonces, de nuevo, lo que yo obtengo de aquí es un T calculado. ¿Cómo hallo o cómo logro hacer este estimador? Primero, obviamente, necesito los betas estimados. Necesito hacer el modelo de regresión. Es decir, tomo esto y hago mínimos cuadrados ordinarios. Con eso voy a obtener los betas estimados, beta 3 y beta 4. De esa estimación voy a obtener la varianza y covarianza de los estimadores. Acuérdate que necesito la varianza de beta 3, la varianza de beta 4 y la covarianza entre estos dos. Entonces, una vez que hallé estas cosas y estas cosas, simplemente las reemplazo acá y puedo obtener este T calculado. Y luego hago lo mismo, busco el T crítico con un alfa de 0.05 con grados de libertad de tanto y sabemos ya cómo es. Si el F, el T calculado es mayor que el T crítico, se rechaza la hipótesis nula. Entonces, mira que las pruebas T y las pruebas de F no simplemente sirven para
cosas individuales, cosas puntuales, sino que puedes aplicarlo también a diferentes tipos de test. En este caso, el test es de que beta 3 y beta 4 sean 0. Beta 3 menos beta 4 sean 0. En el anterior, lo que vimos es que conjuntamente los dos sean 0. Aquí estamos viendo, en cambio, que la diferencia entre los dos sea 0. Bien, entonces, otra forma de ver estas pruebas de hipótesis es a través de lo que se le conoce como mínimos cuadrados restringidos y mínimos cuadrados no restringidos. Entonces, en la anterior clase vimos la función de producción de Cobb-Douglas. Vimos que la función de producción depende de dos variables de capital y trabajo. Entonces, esta era la función de producción y vimos que al aplicar logaritmos podríamos linealizar y quedaba de esta manera. Y nuestra pregunta era, ¿existen rendimientos de constantes de escala? Es decir, beta 2 más 3 más beta 3 es igual a 1. Esta era la pregunta. Y la anterior clase, lo que hicimos es estimar este modelo mediante mínimos cuadrados ordinarios. Obtuvimos los betas estimados, los sumamos y encontramos que había rendimientos constantes de escala. Esa es una manera. Esa es una manera de hacerlo. Es decir, estimar la regresión en logaritmos y luego realizar la prueba de hipótesis. ¿Cuál sería aquí la prueba de hipótesis? De nuevo, lo que obtendríamos es la diferencia de que beta 2 es igual a beta 3. O que beta 2 menos beta 3 sea igual a 1. Esta es mi prueba de hipótesis. Que beta 2 menos beta 3 sean iguales a 1. Y entonces yo puedo hacer la prueba T, como lo hicimos hace un momento. Pero ahora, en vez de que esto sea 0, ahora esto va a ser 1. Porque esa es mi prueba de hipótesis. Y por eso me queda así. Beta 2 estimado menos beta 3 menos 1. De aquí obtengo el T calculado. De nuevo voy a la tabla, encuentro el T crítico. Y ya sabemos qué pasa. Si el T calculado es mayor que el T crítico, rechazo la hipótesis nula. Si rechazo la hipótesis nula, significa entonces que existen rendimientos de escala constantes.
Caso contrario, obviamente, no puedo rechazar la hipótesis nulla. Entonces, esta es una manera, usando la prueba T. Obviamente, primero hay que estimar y luego hacer la prueba T. Otra manera de hacerlo es usando la prueba F. Pero la prueba F me ahorra un paso. Me dice, tú puedes hacer este mismo prueba de hipótesis, pero usando lo que se denomina como mínimos cuadrados restringidos. ¿Cuál es la diferencia con el anterior? Que ahora tú no tienes que estimar para luego hacer la prueba, sino que ya en la prueba está incluida la restricción. Entonces, básicamente lo que yo estoy buscando es que beta 2 sea igual a 1 menos beta 3. Es decir, lo que hice es poner la beta 2 como una función de beta 3. Es decir, eliminé un coeficiente. Esto lo voy a reemplazar acá. Entonces, en vez de este beta 2, lo que voy a poner es 1 menos beta 3. Y eso es lo que está aquí. Luego, más o menos, me queda esto. Me queda el logaritmo natural de y dividido para x2 es igual a beta 0 más beta 3 por logaritmo natural de x3 dividido por x2. Donde y sobre x2 es la razón producción-trabajo y donde x3 dividido por x2 es la razón capital-trabajo. Entonces, básicamente, lo que hice es incluir esta restricción dentro del modelo original. Al incluirle dentro del modelo original, obtuve esta nueva ecuación. Entonces, básicamente lo que obtuve son dos ecuaciones. La primera, cuando no está restringida, y la segunda, cuando está restringida. Entonces, la idea es estimar este primer modelo y estimar este segundo modelo. ¿Con qué? Con mínimos cuadrados ordinarios. Y por eso se va a llamar como mínimos cuadrados ordinarios no restringido, y este de acá se va a llamar como mínimos cuadrados ordinarios restringido. Entonces, ¿qué significa esto? Que la prueba F me permite hacer estas dos cosas. Me permite comparar dos modelos. Un modelo restringido y un modelo no restringido. Entonces, en el modelo no restringido puedes poner lo que tú quieras. Puedes comprobar que beta 2 es igual a 1, que beta 3 es igual a beta 5, que beta 2 más beta 3 menos beta 1 es igual a 5, lo que tú quieras. Eso lo incluyes dentro del modelo y va a ser el modelo restringido. Y el modelo que era original te va a quedar como el modelo no restringido. Y la idea es comparar estos dos.
¿Para qué? Para ver si es que efectivamente el modelo 2 mejoró respecto al modelo 1. Así como lo hicimos para ver si es que una variable más ayuda en el modelo. En este caso lo que vamos a hacer es comparar si poner modelo de esta manera ayuda a mejorar comparado con este modelo. Entonces, para hacer la comparación, lo que voy a usar es la prueba F. De cada uno de los modelos voy a obtener la suma de residuos al cuadrado, es decir, voy a hacer mínimos cuadrados ordinarios. Para modelo no restringido, se le va a poner con este subíndice NR, y para modelo restringido con subíndice R. Y entonces aplico la prueba F. ¿Te acuerdas hace un par de slides? Acá decía nuevo y modelo viejo. Acá decía modelo viejo, etc. Es exactamente lo mismo, sino que ahora en vez de decirlo modelo viejo, modelo nuevo, lo que estamos poniendo es modelo restringido y modelo no restringido. Y entonces obtenemos la prueba F de la misma manera. El estadístico F no cambia, sigue siendo la misma prueba que hemos hecho siempre. Si lo quieres poner de esta manera, o si lo quieres poner en términos del aire cuadrado. Noten que el R cuadrado del modelo no restringido va a ser mayor o igual que el R cuadrado del modelo restringido. ¿Por qué? Porque vimos que el R cuadrado se ve influenciado por variables adicionales. Cuando tú haces un modelo no restringido, tú tienes un número de restricciones menores que cuando el modelo está restringido. Es decir, acá el M del no restringido es mayor que el M del restringido, donde M es el número de restricciones lineales. Es decir, obviamente si un modelo no está restringido, no pierde grados de libertad. Pero si un modelo está restringido, obviamente ya le afectó. Entonces, por construcción siempre va a pasar esto. De la misma manera como la sumatoria de residuos al cuadrado, el modelo restringido va a ser siempre mayor al modelo no restringido. Entonces, yo les planteé dos modelos. Este es el primer modelo, que es la función de producción Cobb-Douglas, que no está restringida, que es la que vimos de la clase anterior. Y esta es la función de producción Cobb-Douglas restringida, que es la que encontramos en el slide anterior. Bien, con esto yo estimo los dos modelos y luego los comparo a través de la prueba F. Obtuve un F calculado de 3.75 y una F crítica de 4.45.
Es decir, que mi F calculado es menor que mi F crítico. Por lo tanto, no rechazo la hipótesis nula que el modelo restringido es igual al modelo no restringido. Es decir, mi hipótesis nula era esto, que mi modelo 1 es igual a mi modelo 2. Y mi hipótesis alternativa era que el modelo 1 es diferente al modelo 2. Como yo no rechacé la hipótesis nula, significa entonces que mi modelo 1 y mi modelo 2 son iguales. Entonces, lo que me está mostrando es que la prueba de hipótesis era que estos tienen rendimientos de escala. Por eso yo construí este modelo en restringido. Y el resultado fue que el modelo restringido y el modelo no restringido son exactamente lo mismo. Y entonces yo comprobé que en este modelo 2, que yo asumía que existían rendimientos de escala constantes, me dice que es igual a este. Y por lo tanto, entonces significa que en este modelo también existen rendimientos constantes de escala. Por lo tanto, comprobé a través de la prueba F y a través de los dos modelos restringido y no restringido que existen rendimientos constantes de escala. En la clase anterior lo que hicimos es estimar esto. El primer modelo con mínimos corredores y obtuvimos este beta estimado, beta 2 y beta 3. Cuando sumamos era 1.19. Y entonces estoy corroborando estadísticamente a través de la prueba F que existen estos rendimientos constantes de escala. No solo a través de esta suma, sino a través de la prueba estadística. Entonces, esta prueba F puede extrapolarse y puedes usarla para cualquier tipo de prueba de hipótesis que tú quieras. En este caso nos metimos en el caso de funciones de producción y rendimientos de escala, pero puede ser aplicado a cualquier otra cosa. Por ejemplo, puedes probar que beta 2 y beta es igual a beta 3, que beta 3 más beta 4 más beta 5 es igual a 3, que todos en conjunto son 0. Todo eso puedes hacer a través de esa prueba F. Simplemente vas a hacer un modelo no restringido y vas a comparar con un modelo restringido. Y vas a obtener ese valor F calculado. Entonces, sirve para muchos aspectos, especialmente en economía, cuando tú quieres comparar variables. Entonces, por ejemplo, estás haciendo un análisis de los salarios y quieres determinar si la experiencia y la educación son exactamente las mismas variables. Te dan exactamente la misma relación. Entonces puedes hacer una prueba F, puedes determinar si estadísticamente te dan la misma relación. O puedes hacer la prueba F para determinar con cuál variable me quedo. ¿Me quedo con educación o me quedo con la otra variable?
Para cualquiera de estos casos, la regla de decisión es exactamente la misma. Si la F calculada excede la F crítica, entonces se rechaza la hipótesis nula. Bien, entonces hagamos otro ejemplo más. Vamos a usar datos de la demanda de Estados Unidos respecto a carne de pollo, carne de res, carne de cerdo, etc. Entonces, planteamos este modelo, donde Y es la carne de pollo. Y lo que queremos determinar es la demanda de carne de pollo, es decir, de qué depende la demanda de pollo. Entonces, en microeconomía vimos que lo que depende de la demanda de pollo principalmente es el precio. Pero también depende de otros factores. Por ejemplo, el ingreso per cápita. Depende si es un bien sustituto, si es un bien complementario. Entonces, mira, eso es lo que queremos comparar. Queremos comparar el consumo de carne de pollo a través del ingreso per cápita, a través del precio del pollo, a través del precio del cerdo y a través del precio de la res. Es decir, lo que estamos midiendo Y con respecto a X2 es la elasticidad de ingreso. Y respecto a X3 es el precio propio. Y versus X4 es el precio cruzado y Y versus X5 es el precio cruzado. Como todo está en logaritmos, obviamente estamos obteniendo elasticidades. Por eso obtenemos la elasticidad de ingreso, la elasticidad de la demanda, es decir, por el precio, la elasticidad de bienes sustitutos a través del precio cruzado. Por la teoría económica, por microeconomía, sabemos que la elasticidad del ingreso con la demanda, si es un bien normal, tiende a ser positiva. Sabemos que la elasticidad de la demanda, es decir, en función del precio, tiende a ser negativa. Y que la elasticidad de precio cruzada respecto a la carne y respecto al cerdo puede ser positiva, negativa o igual a cero. Dependiendo de esto, puede ser bien sustituto, bien complementario o un bien que no tiene nada que ver con el pollo. Entonces, a través de este modelo voy a encontrar distintos tipos de elasticidades. ¿Cuál es mi hipótesis nula acá? Mi hipótesis es que la carne de pollo no tiene relación con la carne de cerdo ni la carne de res. Es decir, no tiene relación con X4 ni X5. Significa entonces que beta 4 y beta 5 son conjuntamente igual a 0. Si esto es 0 y si esto es 0, significa entonces que ni el cerdo ni la res influyen en la demanda del pollo. Esa es mi hipótesis nula. Entonces, yo tengo aquí mi modelo que va a ser el que no está restringido, obviamente. Y lo que voy a hacer es obtener modelo restringido. El modelo restringido implica que beta 4 y beta 5 es igual a 0. Es decir, que elimino esto y elimino esto. Por eso me queda este modelo de acá, donde solo está hasta beta 3. Bien, entonces,
hacemos lo de siempre. Tengo un modelo no restringido y un modelo restringido, por lo tanto puedo hacer una prueba F. De esta prueba F obtuve que el F calculado es 1,12 y que el F crítico es 3,55. Es decir, que mi F calculado es menor que mi F crítico, por lo tanto, no rechazo la hipótesis nula. No rechazo que esto está pasando. No rechazo implica decir que la demanda del pollo no depende ni del precio de la carne ni del precio del res. Es decir, de otra manera, que al comparar el modelo restringido y el modelo no restringido, básicamente encontré que estos dos modelos son iguales. Y si estos dos modelos son iguales, donde aquí beta 4 es igual a beta 5, significa que estos no tienen ninguna influencia en Y. Es decir, que me da lo mismo hacer el modelo 1 o el modelo 2. También se debe verificar, obviamente, que se cumplan los signos de los betas, es decir, que se cumpla esto, que beta 2 sea mayor a 0, que beta 3 sea menor que 0. Si es que se cumplen los signos, es decir, tiene consistencia económica, significa entonces que el modelo está bien planteado. Bien, ahora lo que vamos a hacer es lo que se conocen como pruebas de estabilidad estructural. Y usualmente esto se usa para datos de series de tiempo. ¿Para qué sirve esto? Por ejemplo, si tú ves el PIB de un país y tiene más o menos este comportamiento, y tú ves que de repente empieza a tener un cambio, lo que tú quieres encontrar es a partir de qué punto o a partir de dónde empieza a haber un cambio estructural. Un cambio estructural significaría que hay un cambio en la pendiente. Aquí lo hice muy pedagógico, pero usualmente tú tienes esto. Entonces, por ejemplo, digamos en Ecuador, tú tienes un crecimiento del PIB del 2008 hasta el 2012 de esta manera. Y luego hay un cambio estructural donde tú tienes un crecimiento menor. Entonces, esto es lo que queremos encontrar. Estos cambios, que aquí también te lo hice bastante brusco. Usualmente tú no ves estos cambios. Usualmente únicamente ves algo así y tú no sabes qué pasó. Y por eso queremos encontrar que hay cambios en la pendiente. A esto es lo que se le denomina como cambios estructurales o lo que se refiere también como la prueba de Chow. Entonces, lo que queremos hacer es esto. Vamos a usar una serie de tiempo. Una serie de tiempo, obviamente, es una colección de datos que tienes con un tiempo periódico, el seguimiento de esa misma variable. Un cambio estructural se va a dar cuando los valores de los parámetros del modelo no permanecen constantes a lo largo del periodo. Es decir, hubo un cambio en la pendiente. Para esto vamos a usar datos sobre el ingreso personal disponible y el ahorro personal.
desde 1970 a 1995. Es decir, lo que estamos buscando es la función de ahorro en función del ingreso disponible. Y entonces, hasta ahora lo que lo que conocemos es hacer mínimos cuadrados ordinarios. Y lo que tú vas a hacer es justamente tomar todos los datos de 1970 a 1995 y vas a hacer mínimos cuadrados ordinarios. Con eso vas a obtener estos valores de acá. Donde tú tienes un intercepto y una pendiente. Sabes que el intercepto es desde donde parte la línea y la pendiente es de esta línea. ¿Bien? Si hacemos este modelo, digámoslo completo, de 1970 a 1995, obtenemos esta curva. ¿Y cómo te das cuenta aquí que hay un cambio estructural? Aparentemente las observaciones parecerían que no tienen ningún cambio. Pero si tú eres un poco más detallista, vas a ver que estas variables tienen una pendiente diferente a estas variables. Es decir, que al momento que hacemos un modelo de mínimos cuadrados ordinarios, con todos los factores desde 1970 a 1995, no estamos encontrando correctamente el mejor modelo, porque la pendiente cambió para estas observaciones y para estas observaciones. La pendiente es distinta. Entonces, lo más lógico sería dividir los datos en dos. Entonces, si yo tenía de 1970 a 1985, lo que voy a dividir es en dos partes. De 1970 a 1981 y de 1982 a 1995. Y de esa manera busco encontrar estos dos cambios de pendiente. Si es que no existiría un cambio de pendiente, significaría entonces que este beta 1 y este beta 1 de acá deberían ser iguales. Eso significa que no hay un cambio de pendiente. Que si tú tomas submuestras de una serie de tiempos, la pendiente no va a variar. Pero si es que varió, significa entonces que hubo un cambio en la pendiente. Hubo un movimiento. Entonces, lo que yo quiero buscar es esto. Que el intercepto sea igual en estos dos submodelos y que la pendiente sea igual en estos dos submodelos. Si es que eso ocurre, significaría entonces que no hubo un cambio de pendiente, por lo tanto no hubo un cambio estructural. Es decir, si no hay cambios en la estructura, perdón, si hay cambios en la estructura, significa que las pendientes van a ser distintas y los interceptos van a ser distintos. Ok, entonces, si yo hago un modelo de mínimos cuadrados ordinarios para este submodelo 1 y para este submodelo 2, entonces lo que encontré es esto. Este es el modelo completo, este es el modelo sub 1 y este es el modelo sub 2.
Fíjate que las pendientes son distintas. Perdón, los interceptos son distintos y las pendientes son distintas. Si yo grafico este modelo sub 1 y grafico este modelo sub 2, tú te vas a dar cuenta que esta línea es más inclinada, perdón, que esta línea es más inclinada que esta. Es decir, la línea roja está más movida para este lado que la otra. Y así únicamente con el gráfico ya te das cuenta que esta pendiente es diferente a esta pendiente. Si lo quieres ver acá, también este valor es diferente a este valor de acá. Lo mismo sucede con el intercepto. Este intercepto parte de 1 y este intercepto parte de 153. Entonces la pregunta es, ¿los cambios estructurales se deben al coeficiente de la pendiente o al coeficiente del intercepto? Prueba de examen. El intercepto obviamente que va a variar, porque tú estás tomando estas variables de aquí y estas variables de acá. El intercepto de aquí va a empezar acá abajo en 1,01 y el intercepto de acá va a empezar acá arriba en 153. Entonces el cambio estructural no lo ves a través del intercepto, lo ves a través de las pendientes. Entonces, lo que estábamos hallando es la propensión marginal al consumo. Y vimos entonces que la propensión marginal al consumo es diferente en cada periodo de tiempo. No es lo mismo tomar todo el periodo que tomar diferentes periodos. En ningún caso la pendiente fue la misma. Y por lo tanto lo que encontramos es que existe un cambio estructural. Y entonces usar todos los datos de 1970 a 1995 no sería adecuado. Y entonces lo que tenemos que hacer es la prueba de Chow. La prueba de Chow tiene algunos pasos y algunos supuestos. El primer supuesto es que los términos de error de los subperiodos están normalmente distribuidos y tienen la misma varianza. Este es el error de modelo 1, del submodelo 1, y este es el error de modelo sub 2. Para hacer la prueba de Chow, te dice que debe tener la misma varianza. Esto es un impedimento, porque casi siempre no vas a tener la misma varianza. El segundo es que los términos del error U1 y U2 estén independientemente distribuidos. Esto por supuestos de Gauss-Markov se entendería que se cumple. Bien, suponiendo que cumplimos con estos requisitos de la prueba de Chow, ahora sí hacemos los pasos para construir la prueba de Chow. Entonces, primero, lo que hacemos es estimar la regresión conjunta. Es decir, estimar todo el modelo completo,
de 1970 a 1995. Luego estimamos los submodelos. Este es el submodelo 1 y este es el submodelo 2. De 1970 a 1981 y 1982 a 1995. En cada uno de estos modelos obtenemos la suma de cuadrados residuales. Por los supuestos de la prueba de Chow, se supone que este modelo 1 y este modelo 2 son independientes. Eso significa que yo puedo sumarles a estos dos y lo voy a terminar como suma de cuadrados residuales no restringido. Entonces, de nuevo, tengo el mismo procedimiento que hemos estado haciendo toda esta clase, que es encontrar una prueba F donde compararemos un modelo no restringido con un modelo restringido. La hipótesis nula va a ser que las dos subregresiones son estadísticamente iguales. Eso significa que no hay cambios estructurales. Si no rechazamos la hipótesis nula, es decir, si el F calculado no excede al F crítico, significa que deberíamos estimar todos los datos en conjunto. Es decir, que no hay cambios estructurales. Pero si rechazamos la hipótesis nula, significaría entonces que esas dos subregresiones son distintas. Eso significa que no puedo estimarlos de forma conjunta. O dicho de otra manera, que existen cambios estructurales. Entonces, de este prueba F, obtuve que el F calculado es 10.69. Y el F crítico es 7.72. Entonces, significa que mi F calculado es mayor que mi F crítico. Rechazo la hipótesis nula, que los dos modelos son iguales. Y eso significa entonces que existe un cambio estructural. Si tú quieres ser más específico y quieres encontrar el rango en donde se creó este cambio estructural, tú puedes seguir haciendo submuestras. Entonces, por ejemplo, haces una submuestra de 1970 a 1975 y haces una submuestra de 1975 a 1980. Es decir, vas haciendo rangos más pequeños y vas haciendo las pruebas de F. Entonces vas a llegar a un punto donde vas a encontrar a partir de donde la prueba F te dice que ya no se rechaza la hipótesis nula. Y con eso tú vas a ir encontrando de poquito a poquito a partir de qué fecha se dio ese cambio estructural. ¿Y para qué te sirve esto en la vida real? Los cambios estructurales te sirven para medir políticas. Pues, por ejemplo, digamos que el Estado impuso un nuevo impuesto a partir de la fecha, yo qué sé, marzo de 2022. Entonces, lo que te permiten ver los cambios estructurales es cuál es el cambio de esa pendiente en esa variable. Es decir, ¿qué pasó a partir de esa política pública? A partir del incremento del impuesto, el consumo disminuyó, se mantuvo o mejoró. Eso es lo que te permite hacer
estas pruebas de cambios estructurales. Es comparar el antes y el después, en nuestro caso, de políticas públicas. Te dije que un supuesto para usar chao era que los errores tengan la misma varianza. Eso significa que tenemos que hacer la prueba de hipótesis de que estos son iguales, de que estos son homocedásticos. Si es que no se cumple este supuesto, se supondría que no podemos usar la prueba de Chau. Entonces hay que hacer la prueba estadística de esto. La prueba estadística implica que los dos sigmas, el sigma del modelo sub 1 y el sigma del modelo sub 2 son iguales. Entonces, para comprobar esto, de nuevo hago lo mismo de siempre. Obtengo este sigma y lo pongo como modelo no restringido y este como modelo restringido. Eso significa que puedo hacer una prueba F. Por convención, siempre se pone el valor de sigma que te dio más grande. Por ejemplo, aquí te dio 2.24 y acá te dio 3. Entonces siempre vas a poner este sigma en la parte de arriba y el menor en la parte de abajo. Y obtenemos el resultado, es decir, el F calculado. En este caso el F calculado es de 4.67 y el F crítico es de 2.91. Por lo tanto, yo rechazo la hipótesis nula de que sigma 1 es igual a sigma 2. Si yo rechazo esto, significa entonces que no puedo usar chao. Porque este era parte de los supuestos para usarlo. Si es que no se cumple, obviamente significaría esto, que no podría usar chao para verificar que existen cambios estructurales. Eso no significa que no existan cambios estructurales. Significa simplemente que no puedo usar la prueba de chao, porque la prueba de chao tiene sus supuestos atrás. Pero sí puedo usar otras pruebas de cambios estructurales que ya lo veremos cuando veamos series de tiempo. ¿Ok? Entonces, la idea es que mires que la prueba F tiene bastantes usos. No solo es simplemente para lo que te da en una regresión, es decir, para probar la prueba conjunta de que los betas son cero, sino que tú puedes usarlos para ver si pones una nueva variable más, si comparas entre dos modelos, si comparas un cambio estructural. Es decir, puedes comparar muchísimas cosas haciendo la misma prueba F, poniéndolo como algo restringido y como algo no restringido. ¿Ok? Bien. ¿Alguna pregunta?